Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos una vez más de poder estar acá compartiendo con los hermanos en lo que es el estudio de la palabra a través de esta cuarentena. Antes de empezar el mensaje, sí, me encanta entrar con lo que es una introducción. Y la introducción del día de hoy va a ser unas ciertas preguntas. Pregunta número uno. Si tu pareja, sea tu esposo o tu esposa, te mintiera una vez, ¿qué haces? Digamos que miente ya dos veces. 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 50, 100. Hago la pregunta. ¿Creerías en aquella persona, sí o no? Muchas personas de los que conozco el día de hoy, especialmente mujeres de nuestra congregación, dicen que si su esposo le mintiera una vez, yo creo que ya estaría haciendo yo muchos funerales. No, pero hablando un poquito más serio, yo sé que cuando viene el tema de mentira, ya cuando hay un patrón de mentir, nosotros tenemos una tendencia de no querer confiar. Ahora, cambiemos de escenario. Si tu padre o tu madre te mienten una vez, ¿qué haces? ¿Qué tal dos, o tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 20, 30, 50, 100, ya, etcétera? ¿Creerías en ellos, sí o no? Si prometen, no, yo voy a ir al partido de fútbol, no, yo voy a estar ahí para esa situación. No, si el fin de semana vamos a ir a la playa. Cuando no se cumple, la pregunta es, ¿crees en aquella persona cuando ya hay un patrón? ¿Qué tal tu jefe? ¿Alguna vez tu jefe te ha mentido? Te dice, no, si yo te prometo que vas a tener este beneficio y esto aquí y esto allá, y no cumple. ¿Crees en aquel jefe? ¿Qué tal en un político? ¿Ya? Si te han mentido una o mil veces, ya. La tendencia es que en cada una de estas situaciones, cuando ya empieza a crecer esta tendencia de mentir, eh, nuestra susceptibilidad de confiar en ellos disminuye drásticamente. Yo me acuerdo cuando yo era más joven, ya cuando uno estaba entre amigos o lo que sea, mentiras eran bastante comunes, ¿ya? Mentiras de tratar de sobrarse, decir que hacían esto aquí, estas cosas allá, o que estaba con esta persona, bla, bla, ¿ya? Cuando uno es chico ya mentir a veces suena natural, pero cuando uno ya es más grande, como adulto, si uno pilla a otro adulto que conoce mintiendo, ya empieza a levantar una bandera de preocupación. Ahora, donde quiero entrar es en la serie del día de hoy que estamos comenzando, se llama Victoria. Y vamos a estar hablando de victorias en diferentes áreas de nuestras vidas. Y no, el tema de hoy no es victoria sobre la mentira o sobre algún conocido que es mentiroso, pero sí es victoria sobre la tentación. Porque la tentación siempre promete un gozo eterno y que va a lograr eh, su objetivo, pero la realidad es que jamás cumple y jamás, absolutamente jamás cumple. Entonces, ¿acaso no sería necio caer en la misma tentación vez tras vez cuando dicen que va a traer gozo y alegría cuando realmente no lo trae? De la misma manera que estábamos hablando acerca de confiar en un cónyuge, o en un padre, o en un jefe, o en un político, que tiene la tendencia a mentir, y uno sabe que no tiene que confiar en ellos, cuanto más la tentación al mismo pecado que caemos, sea de aprobación, o de enojo, de estallido, de robo, de infidelidad, de lo carnal, o lo que sea. Debemos ser sabios. Y el día de hoy vamos a comenzar esta serie acerca de victoria. Bueno, esta serie la vamos a dividir en 7 mensajes. Vamos a hablar acerca de cómo tener victoria. Número 1 el día de hoy en lo que es la tentación. Las próximas semanas que vamos a estar teniendo va a ser en el tema de culpa, en el área de duda, en el ámbito de distracciones, en el tema de miedo, rencor y el final que yo llamo yoísmo, ¿ya? Que es egoísmo. Bueno, lancémonos al tema de la tentación. Hoy veremos aquella estrategia lidiando con tentación. Una de las mejores estrategias que yo encuentro para batallar con el área de tentación es entender que la tentación no ocurre en ninguna otra parte del cuerpo, sino simplemente y 100% en lo que es la mente. ¿Sabías tú que lo que es dolor, lo que es hambre,
lo que es todo el resto de nuestras sensaciones ocurre en nuestra mente. O sea, no piensen que soy algún espiritista o nueva era ni nada así, pero realmente lo que yo percibo como dolor en el estómago, lo que yo siento en el hambre o cualquier otra tentación, siempre va revinculado al área de nuestra mente, directamente, ¿ya? Nuestra mente está canalizando lo que el cuerpo está pidiendo. Entonces, si nosotros entendemos que la batalla de nuestras vidas, especialmente en esta área de la tentación y en las otras áreas que había mencionado, ocurre en la mente, entonces la mejor manera de batallar estas cosas va a ser a través de la mente. El verso lema de esta serie va a ser Juan 8, 31, 32. Ya no vamos a leer todo 31, pero la segunda parte empieza así. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estoy buscando Biblia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya voy a leerlo una vez más. Dice así. Y vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Espero que puedas memorizar este verso para toda esta serie. ¿Ya? Hoy veremos 3 verdades que ocurren cuando caigo en la tentación. Entonces, daño número 1. Vemos el daño número 1 es el daño colateral. Daño colateral. ¿Ya? ¿Han escuchado el término daño colateral? En una guerra, cuando civiles mueren, eso es daño colateral. ¿Ya? Normalmente una guerra se define, o debería ser, a través de un soldado contra otro soldado, disparándole, lanzándole granadas, con espada, con cuchillo, mordiendo, ya, lo que sea. Pelea uno con uno en combate. Pero cuando empiezan a morir civiles, eso se llama daño colateral. Cuando gente inocente pierde sus posesiones, eso se llama daño colateral. Cuando alguien quien no tenía nada que ver con el tema sale sufriendo, eso se llama daño colateral. Muchas veces pensamos que cuando nosotros pecamos de manera individual o caemos en la tentación, ya sea la tentación que sea, solo nosotros vamos a salir afectados. Pero la realidad es que nuestro pecado es como una granada. Hará daño a aquellos que están más cercanos. Acabo de dar algunos ejemplos bíblicos. Voy a tomar un caso bien extremo, pero no obstante que refleja esta noción. Había un hombre llamado Amnón, y Amnón era hijo del gran rey David. Tenía mucho potencial, tenía mucha proyección, tenía un reino que le iba a caer en bandeja más adelante, pero lamentablemente tenía un deseo carnal, y no era un deseo carnal común, ¿ya? Él podría haber ido a cualquier mujer en el territorio, haberse casado con ella, porque tenía mucho que ofrecer. Pero no, quería algo, y algo prohibido. Y fue y violó a su media hermana. Se había tanto enamorado, se había tanto obsesionado con su media hermana, ya que es hija de su padre, pero de otra madre, que no se controló. Era una persona indisciplinada que siempre tenía lo que quería. Entonces quería algo prohibido y no iba a tomar un no como una respuesta. Entonces uno podría decir, bueno, esa es su vida, es lo que él quiere. Pero acá vemos que directamente afectó primeramente a la mujer que fue violada. Ella sufrió no solamente la humillación física, el dolor físico, el físico, sino el rechazo de él y realmente la culpa y un sinfín de cosas más en su vida. Pero no solamente ella, su padre David, ¿ya? Ahora va a tener una casa dividida. Su hermano Absalón va a tener rencor y luego va a matar a Amnón y luego va a hacer una revuelta, va a tomar el reinado y luego va a ser asesinado. Y todo por el pecado de un hombre llamado Amnón. Dejó la embarrada. Otro caso que también se ve en el Antiguo Testamento es con el caso de Acán. Acán era uno dentro del pueblo de Dios cuando todo el pueblo de Dios fue a conquistar la tierra que Dios le dijo. Recuerden, Dios había llamado a Moisés para sacarlo de la tierra prometida, estaban en el Éxodo, estuvieron en el desierto 40 años,
Y finalmente llega el tiempo para poder invadir ya a esta nación, a estas naciones paganas, a estas naciones horrendas, donde el abuso es sin medida, atrocidades inmensas. Entonces Dios dijo, ya, van a tener que entrar. Pero la primera victoria lo van a dedicar todo a mí, lo van a quemar, lo van a destruir, no van a tomar de nada. Pero Acán vio grandes posesiones y se tentó. No solamente Acán murió, sino trajo derrota en la próxima batalla de Ai. Aquellos que les gusta la historia de Josué pueden investigar más del tema. Y le costó la vida a él, a sus familias, y dejó la embarrada. ¿Por qué? Por la culpa de uno, ¿ya? En un caso histórico, ya yendo al lado de la parte bíblica, que también es histórico, pero este se lo dedico a mi gran amigo, querido compañero Jorge, ¿ya? Que le gusta mucho el tema de la historia de los griegos. Cuando uno ve la historia de un príncipe llamado París, que se enamora de una reina llamada Helena, una ciudad entera va a ser destruida a causa de este amor prohibido de una mujer casada y del secuestro de este príncipe que pensaba que podía tener lo que él quería. Esa ciudad es llamado Troya. Pero en casos actuales, que nos afectan a nosotros más día a día, cuando vemos el tema de lo que ocurrió en China, y esto no es para ser insensible al tema, sino realmente para demostrar este principio, la manera en que China lidió con la situación del COVID ha llevado a una gran matanza, una gran muerte a nivel mundial. Va a afectar millones en el ámbito económico, va a afectar a muchos en el ámbito laboral. Realmente ha fomentado un efecto dominó de gente que, tratando de cubrir los condorazos que se habían mandado, ahora todo el mundo tiene que ser afectado en cuarentena, acá en Alto Hospicio, por la culpa de unos, ¿ya? Médicos, científicos, gobiernos políticos, o sea, corruptos, que ahora nos afectan a nosotros. Podemos tomar el caso también de un policía, que esto pasó la semana pasada y ha dejado la embarrada en Estados Unidos, de un policía que realmente cometió un gran error, asfixiando a un ciudadano indefenso, a un ciudadano que estaba cooperando. Este policía realmente dejó la embarrada. Toda una nación ahora está al borde de lo que es un colapso de ley marcial, guerra civil, ya con las protestas. ¿Y por qué? Por el error de una persona. Entonces, cuando estamos hablando de este concepto, ya no voy a ocupar más ilustraciones porque eso sería ya ser aún más redundante de lo redundante que he sido, pero las ilustraciones podrían continuar. Pero en temas cotidianos, ¿ya? Nuestro pecado va a afectar a aquellos que están alrededor y van a hacer mayor daño a aquellos que están más cerca. ¿Y quiénes son esos? A nuestros cónyuges y a nuestros hijos. Además va a afectar en el ámbito de ministerios, en el ámbito de trabajo, a gente que depende de nosotros. Todo pecado tiene una consecuencia. Ahí es cuando la regla de oro entra. Haz al resto como te gustaría que te hicieran a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque la Biblia nos enseña lo que uno siembra va a ser lo que va a cegar. Entonces, acá tenemos una decisión, ¿ya? Combatiendo lo que es la tentación y siendo victoriosos sobre este tema, tenemos la decisión en este momento, tenemos realmente el futuro asegurado, se podría decir, con respecto a la regla de sembrar y cegar. Yo hago la pregunta, ¿quieres que te sean infiel? ¿Quieres que te mientan? ¿Quieres que te traicionen? ¿Quieres que te hagan daño? Entonces planta eso. Si tú no quieres eso, no lo plantes. Si tú no quieres que te sean infiel, tú no seas infiel. Si tú no quieres que te mientan, no mientes. Si tú no quieres que te traicionen, no traiciones. Es así de simple. Ahora, este es un principio, no es una profecía. La diferencia entre principio y profecía es que una profecía es algo absoluto que va a ocurrir en cada ocasión, una promesa. Un principio es que cuando uno hace esto, en la mayoría de los casos va a ver este patrón. Eso no significa que no vamos a tener malas situaciones ocurriendo en nuestra vida, eso es parte de la vida. Pero acá podemos nosotros elegir, en esencia,
cómo el resto, por lo general, van a reaccionar con nosotros. Entonces, si quieres en el otro lado generosidad, empieza tú siendo generoso. Jamás he visto a alguien que recibe generosidad cuando es apretado. Realmente jamás lo he visto. Si tú quieres en tu vida misericordia, entonces tú ve y perdona a todos aquellos que te han hecho mal. Si tú no quieres que te mienta, entonces debes plantar la semilla de lo que es sinceridad. Resumiendo a este punto, considera el daño colateral. ¿Qué tipo de daño ocurrirá si se expusiera el pecado oculto que tengo en mi vida? Entonces, ese es el primer paso para poder tener victoria en el ámbito de lo que es la tentación, recordando el daño colateral. Ahora, el segundo tipo de daño que uno puede estar percibiendo a través de caer en la tentación, lo que produce el caer en la tentación, primero de nuevo era el daño colateral, pero el segundo daño es lo que se llama el daño presencial o dañando la presencia de Dios en tu vida. Aquí me gustaría ir con otro ejemplo de la Biblia. Recuerden el clásico caso de Jeroboam, ¿ya? Entonces, un pequeño resumen. David era un gran rey, se mandó algunos condorazos, pero fue por lo general un buen rey. Él tuvo un hijo llamado Salomón. Salomón fue un hombre muy sabio, pero como rey se mandó grandes condorazos. Se desvió del corazón de Dios y Dios le prometió que en el reinado de su hijo, Dios iba a dividir su reinado y ellos solamente iban a quedar con una porción de todo lo que era Israel, que en este caso era la tribu de Judá. Bueno, cuando llegó su hijo Roboam, había un hombre que Dios eligió que iba a producir esta ruptura. Y su nombre era Jeroboam. Y él iba a ser un gran rey, con un gran potencial, con una gran proyección, con un gran futuro. Pero se asustó. Se asustó porque pensaba que iba a poder perder ese estatus. Diciendo, ¿sabes qué? Tal vez van a regresar a Judá, donde está el templo, y van a adorar allá, y me van a dejar a mí. Entonces, él decidió, tuvo esta tentación, y cayó en la tentación de inventar una nueva religión para poder mantener el poder y el control. En su afán de seguridad, traicionó al que le había dado el cargo y le había prometido seguridad, que era Dios. El pecado de Jeroboam produjo una ruptura entre él y Dios. Cuando yo caigo en la tentación, además de dañar a aquellos que están alrededor de mí, empiezo a dañar mi interacción con Dios. En el Antiguo Testamento tenemos otro caso, y este es un caso bien trágico, que se ve en el libro de Ezequiel. Y es cuando Dios se levanta o le da la visión a Ezequiel. Muy interesante, y es la siguiente. Dios se va a levantar del arca, y él va a estar viendo esta visión, y va a empezar a salir del lugar santísimo, que es la habitación más importante del templo. Va a ir como a la segunda habitación más importante, que es el lugar santo. Va a empezar a desplazarse por ahí. Luego va a llegar al atrio, y la palabra atrio es lo que es el patio. Va a llegar al patio. Luego va a salir del recinto. Luego va a salir de la ciudad y se va a ir. Me acuerdo leyendo esto por la primera vez y me dije, ¿qué pasó acá? Pero el principio es lo siguiente. Dios no nos va a obligar a estar con Él. Dios no va a obligar a nadie a estar con Él. Para que se haga más real este tema, imagínate viviendo con la presencia de Dios en su expresión máxima, full en tu vida. Donde tú lo estás viendo y tú lo sientes, lo escuchas, te ríes por vivir, llega el problema, lo enfrentas con toda fortaleza y el mundo observa cómo vas y dice, Él va con Dios. Imagínate tu vida espiritual así. Y de repente Dios se esfuma de tu vida, se desaparece y ya no está. ¿Cómo te sientes en ese momento? Ahora, lamentablemente, ¿sería una desgracia? Obvio. Pero ¿sabes cuál es la desgracia más grande? La desgracia más grande es que vivimos pensando que esa imagen de cercanía no es posible. Y reducimos nuestro cristianismo
a una experiencia de segunda clase, donde yo digo, yo jamás podré estar ahí. ¿Les digo algo? Es posible. Aquí está la lista de sentimientos que uno tiene cuando Dios está cerca de uno. Primero podríamos hablar acerca de paciencia. La buena pregunta, ¿estás en una situación donde tienes la mecha corta? Donde el ruido más mínimo te hace estallar. Bueno, si ese es el caso, estás un poco lejos de Dios. Si tu familia, cuando tú entras a la casa, tienen que caminar sobre como un piso lleno de cáscara de huevo, porque estás en un punto de estallido, ya, no estás cerca de Dios. ¿Qué tal un corazón bueno? ¿Ya? Bondad es un corazón, no pasivamente, pero activamente bueno, donde quieres hacer algo bueno por el resto. Si así está tu corazón, estás cerca de Dios. La Biblia habla de amabilidad, paz. Paz es aquello que te deja dormir tranquilo en la noche. ¿Cómo están tus sueños? ¿Cómo está tu dormir? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquila? ¿Qué tal gozo? ¿Tienes una sonrisa de oreja a oreja? ¿Ya? No estamos hablando de alegría del sentimiento, sino un gozo por vivir. ¿Qué tal amor? Si se dieron cuenta, estaba describiendo lo que son los frutos del Espíritu. Y es importante destacar que para lograr los frutos del Espíritu no tengo que ejercerlos. No es como, necesito amor, entonces voy a buscar amor. Sino es cuando estás cerca de Dios, vas a proyectar amor. Ahora, Dios te va a poner en situaciones opuestos al fruto del Espíritu para proyectar ese amor o ese fruto. Me explico. Realmente la expresión de paz se nota más cuando hay tormenta. La expresión de gozo se nota cuando hay dificultad. La expresión de amor se manifiesta cuando Dios pone gente inamable alrededor de nuestras vidas. Ese es el impacto de una vida con el carácter de Dios. Si no estás sintiendo estas cosas, es porque tal vez no estás cerca de Dios. Y muchos no están cerca de Dios, porque están viviendo vidas desordenadas. Entonces acá me gustaría darle una pequeña pauta, aparte, de este principio acerca de vidas desordenadas. Porque me topo con personas, o esto es general de la naturaleza humana, que gente dice, quiero de Dios, pero no estoy listo. ¿Has pensado eso? Quiero una vida con Dios. ¿Ya? Voy a hacer la pregunta. ¿Quieres paciencia, bondad, amabilidad, paz, gozo, amor, victoria? ¿Todo lo quieres, sí o no? La respuesta a ello es obviamente que sí. Dios lo tiene. ¿Quieres Dios ahora? Y muchos en este momento, sean cristianos que están enfriados, cristianos carnales, cristianos que se han desviado, o simplemente las cosas de la vida, muchas veces decimos, sí lo quiero, pero no quiero ser fanático, o lo quiero para un poquito más adelante. Todo eso refleja un principio de teniendo una vida desordenada. Entonces, si tú quieres realmente encajar a Dios, Dios no puede encajar al final del día. Si tú te organizas hoy, esta semana, en rearreglar algunas cosas, tu experiencia de Dios de ahí en adelante puede duplicarse, triplicarse, cuadruplicarse. Entonces, primeramente, empieza ordenando tu día. Empieza ordenando tu día. Ya esto de nuevo, un subpunto aparte, pero para ser victorioso en el ámbito de cómo se me empieza a debilitar mi relación con Dios, es necesario realmente hacer algunas cosas que son prácticas. Entonces, ordena tu día, tu día, ordena tu semana. Una de las cosas que yo hago cada domingo a la noche, digo ya, ahora estoy empezando lo que es el ciclo de la semana. Debería ser de sábado a domingo, pero como estoy tan ocupado terminando cosas de sábado a domingo para los servicios, para los cultos, ministerio y cosas así, muchas veces se siente que domingo es que estoy terminando la semana. Ahora, sea sábado a la noche que lo hagan o domingo a la noche cuando lo hagan, lo que yo hago es tomar un tiempo y separo toda la semana y veo cuáles son mis responsabilidades en la casa, cuáles son mis responsabilidades en el trabajo, cuáles son mis responsabilidades en mi familia, cuáles son mis responsabilidades espirituales, cuáles son mis responsabilidades, cosas que yo quiero lograr para mí y lo anoto.
hago un calendario de la semana, digo ya, este día voy a lograr esto y esto y esto. Organiza tu día. Es impresionante que nosotros lo que logramos no es lo que queremos, sino lo que invertimos o lo que planeamos. Como he dicho varias veces, el que falla en planear está planeando en fallar. Entonces, comienza ordenando tu día. Número 2, dedica tiempo o hácelo ahora y empieza a ordenar el espacio de tu vivencia, sea tu casa, tu departamento, la oficina donde trabajas, el vehículo, etc. Un ambiente limpio, un ambiente ordenado, va a conllevar que tú vas a poder organizar más cosas en tu horario sin tener las preocupaciones de tener demasiadas cosas encima o cosas fuera del lugar. Realmente va a ser la sensación del progreso de día mucho más eficaz y mucho más bueno. Finalmente, cuando ya tienes tu día ordenado, tu espacio de vivencia ordenada, empieza a ordenar tus prioridades. Realmente establece qué es importante y qué no es. Muchas veces caemos en la trampa de hacer lo que el resto quiere, porque hay una urgencia aquí o allá, o alguien está dependiendo, pero establece realmente, mira, es esta actividad que estoy haciendo algo productivo, es algo que a mí me edifica, que a mí me gratifica, que a mí me llena, que estoy siendo fructífero, y si la respuesta a todo lo que es productivo es no, sácalo, llénalo con algo mejor, ¿ya? Entonces, cuando caigo en la tentación, lo que va a estar ocurriendo es que voy a tener un daño presencial, donde removiendo la presencia de Dios voy a percibir directamente su ausencia en mi vida. Yo estaba leyendo el libro de Deuteronomio y, bueno, hice de Éxodo a Deuteronomio, hice todas las leyes, lo escribí, estoy en un proyecto en este momento personal de hacer un libro para mí mismo, un cuaderno, que tenga todas las leyes de Dios según sus categorías, sus subcategorías y sus referencias que corresponden y una manifestación de ello. Ahora, me di cuenta que el libro de Deuteronomio, del capítulo 4 al 11 por ahí, realmente no estaba dando tantas leyes, sino estaba dando promesas de bendición y promesas de maldición. Y en esas promesas de bendiciones y en esas promesas de maldiciones, realmente el punto principal era si la presencia de Dios iba a estar ahí o no. Entonces, hazte la pregunta. ¿Tengo un pecado en mi vida que está robando de mi experiencia con Dios? Y si ese es el caso, realmente te estás robando mucho más allá que una simple amistad, más allá que una simple entidad, más allá que una religión. Está removiendo la fuente de lo que es vida. Bueno, en este tercer punto, ya en lo que es el daño de la tentación, vamos a ir al tercer tipo de daño. Y este tercer tipo de daño es el daño debilitante. El daño debilitante, ya, es el daño menos visible, pero es el que se nota más a largo plazo. Entonces, hablamos primero, ya estaba el daño colateral, el daño al resto alrededor mío, ya, que por conciencia debería estar consciente, debería importarme. Está el daño que tengo con mi presencia, con Dios, o la presencia de Dios conmigo. Pero este tercer daño es un daño a mi ser como ser. Es como la ilustración de la rana en una olla. Si tú quieres calcinar a una rana, pero que ese no es algo que estás buscando, pero supuestamente se había hecho un experimento para ver cómo calcinar una rana. Entonces, habían hervido una olla de agua y lanzaron una rana y la rana saltó para afuera. ¿Por qué? Porque el calor lo hizo saltar para afuera. Pero la misma rana se había puesto en una olla de temperatura normal y poco a poco se empezó a subir la temperatura, subir la temperatura, subir la temperatura y cada vez que iba subiendo la temperatura, la rana, este anfibio, empezó a acostumbrarse más y más y más y más y más a la temperatura. Hasta que llegó un punto donde finalmente murió porque empezó a hervir el agua y ya había pasado mucho tiempo dentro. Se había acostumbrado a estar en esa situación.
Me hace recordar a una canción antigua de un grupo bien conocido de los años, creo que era años 60 o 70, no me acuerdo. Pero es un grupo llamado Los Beatles. Y los Beatles, o los Bichos en español, escribieron una canción que era bien famosa. Me acuerdo escuchándolo un par de veces en mi infancia. Y es la canción Yesterday, que se traduce ayer. Y la canción tiene una frase que realmente lo podría encapsular mucho la vida de este cantante John Lennon, que era I'm not half the man I used to be. Y esa frase, I'm not half the man I used to be, se traduce, no soy la mitad del hombre que solía ser. Y estaba diciendo cómo el ayer era mejor que el ahora. Y creo que se refiere a lo que uno se corrompe con lo que es la fama, el dinero, las drogas, el sexo, y dice, ¿sabes qué? No soy ni la mitad del hombre que soy. Y cuando uno permite lo que es tentación, lo que es pecado entrar en la vida de uno, empieza a debilitar a uno. Quiero que piensen en un personaje muy conocido, clásico en el Nuevo Testamento, ¿ya? Este personaje se llama Judas, uno de los 12, ¿ya? Es alguien que si uno tuviera que decir, ya, nómbrame dos apóstoles, dirían Pedro y Judas, ¿ya? Que son los más conocidos. Pedro por ser una persona positiva dentro del equipo de Cristo, Judas el que lo traicionó. Yo no creo que Judas era un santo y que de repente se despertó un día y dijo, ¿qué puedo hacer para destruir mi propia vida? Sino vemos un patrón de decadencia que era fomentado perpetuamente. La Biblia dice en los Evangelios que Judas era alguien que era el tesorero y que robaba del dinero de la tesorería. Poco a poco, bajando sus estándares de vida, llegó un día donde vilmente traicionó a su propio maestro. Muchas veces nosotros sentimos, yo jamás haría una atrocidad. Pero mucha de la gente que ha cometido atrocidades jamás pensaron que iban a hacer atrocidades antes de acometerlo. Pero muchas veces fue un caso de poco a poco, donde bajaban sus estándares, bajaban su situación de vida, bajaban su ética, su moral, y de repente simplemente fue un paso más. Otro caso, no tan conocido en el ámbito popular, pero sí lo hemos mencionado en más de una ocasión en nuestros estudios, es el caso de un rey llamado Usías. Si una palabra podría encapsular a Usías sería éxito, porque todo lo que hacía él era exitoso. Como rey, exitoso. En campañas militares, ganaba. En todo surgía. En lo económico progresaba, en lo tecnológico progresaba, en la infraestructura progresaba, en todo ganaba, era un mister gánalo todo. Pero por cada ganancia comenzó poco a poco a guardar algo llamado orgullo y soberbia. Lamentablemente, ese es un gran pecado, lo que es soberbia y lo que es orgullo. Empiezo a ganar un poco y un poco y un poco y un poco. La Biblia dice que antes de qué cosa... antes de la soberbia viene ¿qué cosa? La caída. Y cada vez sin lidiar con el tema del orgullo, Usías llevó a un carácter más y más debilitado. Hasta que un día, en su gran autoexaltación, quiso entrar en el templo para ofrecer incienso a Dios. Dice, ¿sabes qué? Todo lo he hecho, todo lo he logrado. ¿Sabes qué? Yo merezco entrar en la presencia de Dios, darle un sacrificio, una ofrenda. Lo cual no le correspondía. Y le fue bastante mal. ¿Ya? En su enojo le cayó el lepra encima y fue exiliado y no pudo reinar más. Su orgullo lo debilitó su integridad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pecado no confrontado y escondido es aquella sustancia que poco a poco va a debilitar nuestra firmeza y grandeza en Dios. Como el agua en un metal, poco a poco comienza a oxidar más y más y más y más y más y más y más. Si no es lidiado esta corrosión, lo que va a producir es un colapso de aquella infraestructura. Han habido algunos casos de puentes conocidos. Uno se llamaba el Silver Bridge en Ohio, donde después de tener
haber sido hecho en el año 1920, en el año 67 colapsó, matando 46 personas y hiriendo a más de 100 personas. ¿Por qué? Porque empezó a sufrir corrosión por óxido y otros sales no orgánicos, y empezó a dañar la infraestructura hasta que hubo un gran colapso. Pecado oculto comienza a debilitarnos. No estoy diciendo que vamos a poder ser perfectos, pero sí lo que estoy diciendo es que cuando llegue el momento de la tentación, empieza a preguntarte, ¿esto no confrontado me hará daño a largo plazo? Y la respuesta es sí. No seamos como Judas, no seamos como Usías. Una arma entonces contra la tentación es simplemente recordando todo lo que me va a costar aquella tentación. Sea ahora con daño colateral, sea en mi relación con Dios, o sea corroyéndome poco a poco para que el día de mañana colapse. Recuerden la mentira que siempre hace pecado y que jamás cumple. Seamos fuertes, recuerda el daño. Será un paso para conocer la verdad y hacerte libre. Bueno, que el Señor te bendiga y nos estaremos viendo pronto. Sé victorioso esta semana. Lucha la tentación. Dios te dará la fuerza y la victoria si es que no te das por vencido. Bendiciones.